Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor por nuestra hermana. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Son muy bienvenidos junto a nosotros a adorar al Señor. Los demás, todos de casa, ¿sí? Mire que no estoy con mis lentes de lejos. Apenas veo al Pepe y que está aquí. Todos los demás de casa, sí. Esos son los de lejos, pero voy a usar los de... Lo que es cumplir años, hermano, por Dios, ¿se dan cuenta? Cuando un muchacho tenía ojo de lince, imagínense. Ahora se quedó durmiendo, no sé, no alcanza ni para gato, pero acaso de pollo. Pero amén. Ahí no los veo a ustedes, pero al menos veo la letra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? No hay mejor lugar que estar reunidos como hermanos, adorando al Señor, exaltando el nombre de aquel que nos ha hecho tanto bien, hermano, y que es tan fiel, que cuesta entender ese tipo de amor, tan fiel, a pesar de nuestras infidelidades. Nuestro Señor sigue siendo fiel. Gracias al Señor por eso. Muchas gracias. Honramos también a quienes no vinieron hoy por distintas razones. Tenemos algunos enfermos, otros laborando y otros, ¿cómo lo digo para que no suene poco evangélico? Coqueteando con el mundo. Pero qué bueno que estás aquí. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Les bendiga también el Señor, pero no olvidar que tenemos que congregarnos. No dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Vamos a ir a la palabra del Señor. El libro de segunda carta de Pedro. En el capítulo 3. Versículo 3 en adelante, si lo encontró en su Biblia, en su aplicación, se pone de pie rápidamente. Solamente voy a leer un par de versículos y ya puede tomar su asiento y ponerse cómodo, cómoda. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios los hizo. Amén. Toma asiento. Ahí tenemos otra versión proyectada. ¿Cuál es? ¿La Reina Valera? ¿La 60 o la 95? ¿Saben? ¿No? Ya. Amén. Pero en sus aplicaciones usted, como siempre les digo, tomen el hábito siempre de poder contrastar versiones. Lo único que les va a cambiar es la palabra el sinónimo que se utiliza para traducir en la traducción. Entre más antigua es la versión, nosotros estamos acostumbrados a la 60, y la 60 tiene un lenguaje un poco más antiguo, que usa el vosotros, el erais, estabais, y la versión más actualizada simplemente usa el lenguaje que tú y yo hablamos hoy. Ustedes son, serán, una cuestión más entendible.
yo entiendo perfectamente que a la iglesia más tradicional, la única Biblia santa es la 60 y está bien. Las demás no les gusta, está bien. Lo importante es que la esencia de la Escritura no se altere en nada. Y si alguien tiene alguna duda, no olvide que tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía y quien nos da la revelación de lo que leemos y de lo que la Escritura podemos estudiar, repasar, leer siempre. Hemos estado viendo algunos temas importantes esta última semana, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de los que están aquí vinieron el domingo pasado? Levante la mano. Pero manténganle así con ganas, como gente que tomó desayuno. Así con, muchos no vinieron el domingo pasado. Los que vinieron, quiero apelar a su capacidad de aprendizaje. ¿De qué hablamos? ¿Qué dijimos? ¿Qué aprendimos? Traiga un cuaderno, anote, use la agenda de su dispositivo inteligente. Ya. ¿Qué más? Hemos venido hablando acerca de la necesidad de ser esos mensajeros fieles que predican, como bien dice nuestra hermana Cecilia, en todo tiempo, que anuncian el mensaje de Jesús, que provocan cambios y transformaciones reales por medio de una relación con el Señor, por medio de la oración, lo que llamamos la intimidad con Dios, que no se dejan influenciar por las corrientes de este mundo, sino más bien despiertan al santo y eterno llamado que sobre cada uno de nosotros está. ¿Se acuerdan? Amén. En esa línea hemos estado hablando. Hemos hablado de cómo quienes asumen el llamado del Señor vivirán todo tipo de situaciones, persecuciones, amenazas, opresiones de las tinieblas. Sí, hemos hablado de eso y lo hemos vivido y lo sabemos y seguirá pasando. Pero también hemos hablado de que mayor es el que está con nosotros. ¿Se acuerdan eso? Hablamos de la necesidad de despertar esa urgencia apostólica por dar a conocer el mensaje de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Eso. El Señor viene pronto. Amén. Era el grito de la iglesia primitiva. Y a lo largo del tiempo, en alguna parte nosotros, la iglesia de Cristo ha ido perdiendo esa urgencia. Y ese es un gran conflicto que hablamos la semana pasada. Cómo hemos ido perdiendo la necesidad de dar a conocer a Cristo. Y el sistema perverso y engañador nos ha envuelto en una forma de vida en donde solo vemos lo que nos pasa a nosotros y no podemos discernir lo que pasa a nuestro alrededor y las señales que vemos a lo largo del tiempo y en las naciones y en el mundo entero de que nos dicen que el tiempo está ya cumplido. Tenemos que volver a tomar conciencia de que de un momento a otro sonará la trompeta. Volaremos al encuentro del Señor. Y esto nos tiene que apurar a nosotros y ser diligentes en relación a nuestra relación con Él. Dejar de vivir preocupados en los demás, enfocados en la vida de otros y enfocarnos en nuestra relación con el Señor y darle a conocer, porque esa es la labor que tenemos cada uno de nosotros. La iglesia está aquí no para preocuparse de sus propias necesidades o lamerse sus propias heridas. La iglesia está para que, a pesar de lo que puede estar atravesando, anuncie el mensaje de salvación a los perdidos. Hemos perdido esa urgencia.
Ahí entiendes tú cuando lees los evangelios, el por qué la prisa de un Pablo, el por qué la exhortación constante de un Pedro, el por qué de un mensaje claro y alentador y alertador a la vez de Apocalipsis, que tuvo Juan como revelación para los últimos tiempos. Tenemos que volver a la senda antigua, a la dependencia del Señor, al amor por los perdidos y a esa entrega total. Para esto Él no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Y ustedes conocen la Escritura. Dejó al Espíritu Santo. Él les dijo antes de ser alzado al cielo a los suyos que recibirían poder. Hablamos del dunamis de Dios, de esa dinamita, de esa explosión interna que produce el encuentro real con Jesús. Dijimos que ese poder real nos hacía testigos, y la palabra en el original de testigo es mártir. Un encuentro real, ¿sabes?, con Cristo. No solo te cambia externamente, también lo hace internamente. Y ya no vives tú, como decía Pablo. De hecho, Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, hablaba de una transformación, hablaba de un cambio radical en sus hábitos, en sus conductas. ¿Está aquí? Amén. Tenemos que dejar de ser esa gente que sabe mucho de Biblia, pero conoce poco aquel de quien habla la Escritura. Y ese es un problema que nos lleva lentamente a dejar la urgencia de anunciar, de predicar. Porque la Escritura entera nos revela a Cristo, nos habla de un Cristo resucitado. Toda la Biblia parte en Él y termina en Él. Él es la palabra, Él es el Evangelio. La finalidad del Evangelio es que le conozcan a Él. El Evangelio es decirle al mundo que Cristo viene. Y todo aquel que le reciba, que le tenga a Él, será salvo. Y el que no, dice la Escritura, y ha sido condenado. La única forma de huir de la ira venidera es Cristo Jesús el Señor. Y ese era el mensaje que tenía la iglesia primitiva. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro en su primer mensaje les dijo a las multitudes que estaban curiosos de lo que había pasado en el aposento alto, ¿te acuerdas? Ese Cristo a quien vosotros entregaste, Dios le ha hecho Señor y Rey. Y vendrá, eso es lo que le está diciendo, ustedes lo crucificaron, pero estaba escrito, porque iba a dar su vida por todo, parafraseo en parte. Y vendrá, y dará el justo pago a cada uno. Al oír ese mensaje, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Le dijeron, arrepiéntanse y conviértanse a Cristo para que vengan de los altos tiempos de refrigerio. Ese es el evangelio que tenemos que anunciar. Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús venció el pecado, la muerte. Que en Cristo Jesús hay vida eterna, hay salvación y hay libertad para el cautivo. Esa urgencia es la que tenemos que recuperar en este tiempo. Ahora bien, vivimos en un tiempo en donde hay una guerra constante de voces. Vivimos en un tiempo en donde la gente recibe y escucha un montón de ideas. Como nunca, la información está al alcance de todos, como nunca. Y eso es buenísimo, pero también es malísimo. Porque nuestra gente se llena de todo tipo de corriente ideológica que al final del día confunden sus mentes,
y sus corazones y los van apartando de lo que Dios tiene preparado para ellos en estos últimos tiempos. Hay fuera una guerra por el corazón y la mente de la gente, más de lo que tú te puedes o te puedas imaginar. Y los hombres y mujeres que son llamados a ser mensajeros fieles para estos últimos tiempos tienen que estar conscientes de la guerra que se está librando por la gente, por tu vida, por la familia. Y hoy más que nunca necesitamos, en medio de toda esa multitud de mensajeros mentirosos y engañadores que ya en tiempos de Jesús estaban, tú tienes que saber que ese tipo de gente que confunde, que tiene un mensaje perverso, ya está. Estaba mucho antes y seguirá estando. Ahora bien, lo que yo te estoy diciendo fue un mensaje recurrente en los labios de Jesús en relación a los últimos tiempos. Mateo 24, Jesús lo repite más de una vez. Menciona explícitamente en Mateo 24, como te dije, 3 veces. A diferencia de otras enseñanzas y señales que solo repitió una vez. 24:5, Él les dijo en relación a la clase de gente que vendría en los últimos tiempos. Y estos son los últimos tiempos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, el ungido. Y a muchos engañarán. La palabra engañar es seducir. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas, el término es voceros, se levantarán y engañarán. Otra vez aparece la palabra seducirán o seducir a muchos. 24:24, el mismo evangelio de Mateo dice, porque se levantarán falsos cristos, ungidos y falsos profetas, voceros, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, nuevamente seducirán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sabes qué? Hay una guerra por lo que vemos y por lo que oímos. Porque esto afecta directamente lo que anunciamos. Por eso no se puede ser un mensajero fiel si los ojos y los oídos de los creyentes no están enfocados en lo correcto. Por eso tantas voces, por eso tantos distractores, porque no se puede hablar aquello que no has oído ni visto. No se puede ser un vocero claro, seguro y certero si tú no has experimentado un encuentro real con el Señor. Por eso que tú encuentras en el libro de los Hechos 4:20 un mensaje tan radical de los discípulos cuando eran amenazados a que pararan con esto, que no siguieran hablando. Cuando eran amenazados a costa de sus vidas. Ellos decían, un texto conocido por nosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Te dije, cuando alguien tiene un encuentro real con Jesús, no calla, no se deja seducir, no se deja engañar, menos adormecer. Porque la finalidad de todas esas voces, falsos maestros y profetas que se levantarán, dijo Jesús, también vienen para adormecer a la iglesia. Por eso vemos una iglesia dormida. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otros. Indiferente a los tiempos,
incapaz de discernir los tiempos y de darse cuenta de la necesidad de dar a conocer a Cristo. Y cuando un creyente está adormecido, solo se ve a sí mismo. Lo que me pasa, lo que yo siento, lo que no me dijeron, lo que no me hicieron, todo eso. Y se desvía del propósito original, que es dar a conocer a Jesús. Dile al que está al lado tuyo, qué bueno que viniste hoy día. ¿Se lo dijo? Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que tengan convicción, que estén seguros de lo que han visto, que estén convencidos de lo que han oído, que tengan intimidad, que tengan una relación clara, segura con el Señor. Porque, como vuelvo a decirte, no puedes hablar de lo que no has oído y no puedes dar testimonio de que no has visto. ¿Por qué tanto silencio en la sociedad que vivimos en relación a la iglesia? Porque tenemos gente que lamentablemente tiene una vida superficial, que tiene linda información, mucha información, que tiene buen deseo, pero que es uno más en medio de una sociedad que no sabe para dónde va, que no sabe por qué está, que no entiende para qué fue llamado. Cuando nos dejamos seducir, adormecer por el mensaje engañador y mentiroso de las tinieblas, nos transformamos en gente, en personas que siempre van a tener o van a caminar al límite entre lo bueno y lo que no es bueno, entre cosas buenas y cosas malas, entre conductas cuestionables en un ámbito y en otras no tanto. Nos transformamos en gente que permisiva, que se permite licencias, que sabe que hay cosas que no están bien, pero las hace porque Dios lo conoce, según ellos. Pero cuando tú tienes un encuentro real con Cristo, abandonas el pecado, abandonas la doble vida, llevas cautivo y sujeto a la presencia del Señor todo aquello que te quiere seducir, porque tú entiendes que has sido llamado para este tiempo y sabes que Jesús ya venció por ti. Estamos en tiempos complejos y difíciles, por supuesto. En tiempos en donde la urgencia por dar a conocer a Jesús tiene que notarse más que nunca. Tiene que manifestarse. Por amor a los perdidos, tenemos que estar atentos. Porque esta era una advertencia constante en la Escritura hacia la iglesia, que estuviesen atentos y apercibidos en relación a los falsos voceros que se levantan para seducir, para engañar y desviar a aquellos que están algo distraídos en el camino. Es por eso que tú tienes que cuidar lo que ves y lo que oyes. Porque si no cuidas lo que ves y oyes, perderás y puedes perder tu asignación en este tiempo. Pablo escribe a los Efesios, en capítulo 5, versículo 11, lo siguiente: no participéis de sus obras, refiriéndose a este tipo de gente, engañadores y mentirosos. No participéis de sus obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Segunda carta a los Corintios 6, 17, dice: salid de en medio de ellos
Pablo aconseja a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, 5, lo siguiente, en relación a este mismo tipo de gente. Dice él que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora bien, en medio de una sociedad que está infectada, contaminada con la mentira, que está infectada de gente que lo único que hace es pervertir, es corromper a esta generación. ¿Qué podemos y qué debemos hacer nosotros, esos mensajeros que han sido llamados en este tiempo? ¿Qué puede hacer usted en medio de un discurso adulador? ¿Qué puede decir usted en medio de tanta creencia extraña que parecen normales y modernas? ¿Cómo puedes destacarte tú que has sido llamado o llamada para este tiempo? ¿Qué podemos hacer para no dejarnos engañar o seducir? ¿Cómo vencemos en esta guerra de palabras? ¿Cómo vencemos en esta guerra de argumentos? Si algo tenemos que volver a rescatar o a resucitar o a recuperar como creyentes es el discernimiento. Es saber discernir los tiempos que estamos viviendo, pero también las voces que se están oyendo. Está aquí, ¿verdad? Discernir, ¿sabes? Tenemos que desarrollar esa habilidad y llenarnos de un pensamiento bíblico, llenarnos de la palabra. El consejo escritural o apostólico era así: en algo van a pensar ustedes que sea lo siguiente, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno de buen nombre. Cosas como esa, en esto piensa. ¿Qué le estaba diciendo? No guarden en su mente ideas comunes y corrientes que almacena aquellos que no conocen al Señor. Llénense de Cristo. O sea, al final eso es, para que su mente pueda discernir las distintas corrientes y voces. Ustedes primero tienen que tener la mente de Cristo y dos, estar llenos de su palabra. ¿Se entiende? ¿Cómo yo venzo en esta guerra? Primero llenándome de Cristo. ¿Cómo venzo en esta guerra de ideas y de pensamiento en donde se cruzan tantas cosas o se le pelan los cables a tantos de repente con tantas cosas que escuchan y ven? Llena tu cabeza de la palabra del Señor. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo puro? Todo aquello de buen nombre, aquello digno de ser recordado o hablado. ¿Qué es? La palabra del Señor. Llénese de la palabra del Señor. Escuche menos voces y lea más la palabra. Está bien escuchar consejos de gente. Hay ocasiones que son muy necesarios e importantes. La multitud de consejeros. Ahora, no cualquier consejero. ¿Hay sabiduría? Sí. Pero el consejo más importante que tú debes buscar es del Espíritu Santo. Es la guía de su Espíritu. Es su palabra. Está aquí todavía, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué es tan importante discernir esta clase o activar el discernimiento? Porque tú sabes que en los últimos tiempos como creyente habrá muchas situaciones que se van a levantar en contra tuya. Esto es una guerra. No pienses que el venir a Cristo te va a aliviar la vida en algo. En lo que te alivias es en relación al pecado y las culpas pasadas, por supuesto. Pero la opresión sigue estando. La lucha es constante. Es constante. Vas a tener que lidiar con dolencias, con enfermedades, con traición, un montón de cuestiones. Igual, sí. Sí, si aquí nadie quiere engañarte ni venderte una idea equivocada de lo que es ser un creyente. La diferencia está en que tú sigues siendo un hombre y una mujer íntegro.
que no corrompe sus valores y principios, a pesar de todas las presiones y tentaciones que enfrenta en el día a día. ¿Por qué? Porque sabe que ha sido sacado de las tinieblas a la luz, porque sabe que ahora habita Cristo en él, ya no está a expensas de las pasiones desordenadas en las cuales vive el mundo común y corriente. Esa es la diferencia. Y otra diferencia irrefutable es que a pesar de todo lo que tú vivas, el Señor siempre estará contigo. Amén. Siempre. Sí, Señor. Sea buena o mala la experiencia, te toque reír o llorar o lamentar, Él está. Amén. Y ese es un consuelo que el mundo no tiene. Que la gente común y corriente solo lo sabe, pero no lo vive. Y tú sí lo tienes. Tú sabes que te va a tocar o vas a tener que atravesar momentos complejos de estrechez en todo tipo. Sí, pero tú sabes que si vas a la oración, hay promesas que te dicen que Él no desampara a los suyos. David decía que él envejeció, llegó a viejo y no ha visto a justo desamparado ni a uno de sus hijos que mendigue pan. Es promesa del Señor. Hay quienes viven mismas situaciones pero sin esperanza. Pero tú sí tienes esperanza. Y la mayor esperanza es la vida eterna que te espera cuando Él venga o llame o te llame. Eso el mundo no lo tiene. Tú sí. Y eso es lo que tienes que anunciar al mundo. Un mundo desesperanzado, confundido y atemorizado en muchos aspectos, desorientado, ni hablar. Con un oído totalmente contaminado, con una mente totalmente corrompida, producto de lo que oye, ve. Tú tienes la única vía de escape que puede transformar el corazón y la mente de alguien. Usted tiene ese mensaje. ¿Y por qué más tengo que hablar? ¿Por qué más tengo que ser valiente? ¿Por qué más tengo que tener convicción? Por una cuestión bien simple, porque hoy puede venir Cristo. Y esa gente que a lo mejor tú valoras y aprecias, pero que no le conoce, un día se irá al infierno. No es que es una buena persona. Las buenas personas también se van al infierno si no tienen a Cristo. Porque el único pasaje, el único camino, la única garantía de la vida eterna es Cristo Jesús reinando en nuestras vidas. No existe otro. Por eso tu labor es importante. Te escuchen o no te quieran escuchar. Te resistan y todo. Su labor es hablar, insistir. Porque lo que usted está hablando no es un pensamiento filosófico de alguien. Usted está hablando la verdad de Dios, la palabra viva. Y esa palabra viva, aunque la mente sabe lo que era resistir, más temprano que tarde dará vida. Y aunque sea en el último aliento de su vida, pero ahí estará. Ahí estará, rearguyendo, golpeando su corazón, diciéndole a la gente, déjame entrar. Porque siempre la palabra del Señor cumple el propósito por el cual es declarada. ¿Sabes qué? El Señor siempre, en medio de tiempos complejos, levanta a sus hijos. En medio de voces que confunden a otros, siempre tiene sus voceros. En el Antiguo Testamento había una tónica muy particular. Había una pugna entre los que le decían al pueblo, todo está bien, paz para nosotros. Y estaban gente como Jeremías que lo llamaban al arrepentimiento, que es como la figura de estos últimos tiempos. Voces, esa guerra de voces entre lo que el mundo quiere escuchar y lo que necesita oír. Mientras los otros le decían a la gente en tiempos de Jeremías, todo estará bien, Jeremías los llamaba a volverse al Señor. Jeremías 6:13 en adelante dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y el profeta decía, y no hay paz.
Esa lucha, esa guerra de voces, no es solo de hoy, ha estado siempre. Y tú tienes que entenderlo, tú tienes que discernirlo. El mismo Jeremías en el capítulo 14, 13 en adelante dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su maldad. Esa lucha que se daba en el Antiguo Testamento, en tiempos de los profetas, sigue estando también en este tiempo. Y Pablo también nos enseña en la Escritura que en los últimos tiempos habrá una narrativa en el mundo que les dirá paz y tranquilidad a todos. Seamos todos uno. Pero la verdad es que juicio de parte de Dios vendrá. Y todo este mensaje mentiroso y engañador que tú encuentras en tiempo de los profetas hasta estos días, tiene como única finalidad adormecer la mente, el corazón y la conciencia de nuestra gente. Para decirles, está bien que hagan lo que quieran, que vivan como quieran. Vive tu vida tú. Si estamos bien como estamos, todo ok, todo perfecto, que haga lo que quiera. Y quienes no están apercibidos, ¿sabes? Terminan normalizando hábitos y conductas aberrantes delante del Señor. Y como están desconectados de la voz de Dios, no dicen nada. Cuando no decimos nada, nos hacemos cómplices de la maldad y el pecado. La iglesia primitiva, la iglesia moderna, nuestros primeros hermanos evangélicos fueron llamados protestantes, no en vano. No en vano. Hoy solo nos dicen evangélicos. Canutos otros, de forma más despectiva. Ahora tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. Y que si en algo yo sí echo de menos, es que seamos un poco más protestantes. Que no aceptemos el pecado y la inmoralidad como algo normal. Nuestros primeros padres dijeron no a la corrupción. Dijeron no a la idolatría. Dijeron no al dogmatismo estúpido, descarnado y alejado de la verdad de Dios. Fueron perseguidos porque protestaban cada vez que la gente se apartaba de la palabra, alzaban la voz en las calles y en las plazas y donde quiera que fueran y estuviesen. Hoy vemos menos de esos que antes, pero yo estoy convencido de que siguen estando entre nosotros y de que es tiempo que comiencen a despertar sus espíritus. La voz profética era también despertar a los valientes. Despierten. Nunca la Biblia ha desconocido de que hay valientes, de que hay voceros. Siguen estando, el tema que están dormidos. Es tiempo de despertar. Porque esta narrativa mentirosa y engañadora de estos tiempos ha
traído ese efecto, adormecer a quienes tienen la misión de dar a conocer, a quienes han sido llamados a publicar, a anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, hablando en alguna medida en contra de ese mensaje adormecedor. Cuando digan, dice Pablo, paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No te dejes adormecer. Que no apague nada ni nadie el fuego de Dios que se encendió un día en ti. No te duermas, porque el mensaje que está en ti es la única esperanza para este mundo. No existe otro. Si la sal pierde su sabor, si la iglesia deja de ser esa voz, si los creyentes se dejan engañar por esas corrientes de este mundo y dejan que su mente los controle y los seduzcan, ¿qué va a suceder con esta generación? Entiende que tú eres voz de Dios para esta generación. Y si tú sigues adormecido, embobado, dejándote llevar por cuestiones, corrientes de pensamiento, ideas equivocadas, ideas mentirosas, esta generación no tiene ninguna oportunidad, ninguna. Y yo no quiero que Dios tenga que esperar otra generación para ver si hay alguien que le diga al Señor, heme aquí, porque los tiempos ya son. Sé que muchos de ustedes tienen que enfrentar un montón de inconvenientes. Tienen que lidiar con una serie de situaciones difíciles y complejas, que van desde lo personal, lo laboral, lo emocional, lo sentimental, lo psicológico, lo económico, en fin, lo matrimonial ni hablar. Tantas cosas con las que tienes que lidiar. Pero no dejes que este sistema engañador y mentiroso te engañe. Porque no es tuya la guerra, no es tuya la pelea, no es tu deber llevar esa carga. Porque tú no puedes lidiar con tanta presión. Y si la llevas tú, o asumes que eres tú, o que el mundo gira en torno a ti, te vas a desenfocar. Y vas a terminar con una cantidad enorme de medicamentos, con tratamientos para allá y para acá, gastando dinero por todas partes, o simplemente deprimido, angustiado, cabizbajo, sin ninguna expectativa de vida, sin ningún sueño y anhelo, producto de la frustración de la vida que tienes hoy. Esa narrativa estaba en tiempos de los profetas, estaba en tiempos de Jesús y de los apóstoles, ha estado a lo largo de la historia de la iglesia. No tienes que olvidar que Dios, por medio de Cristo, no te dijo que tu vida iba a estar exenta de dificultades. En el mundo tendréis aflicción, le dijo Jesús. Jesús nunca negó las circunstancias que iban a tener que atravesar los suyos. Nunca les negó diciendo, es más, les dijo, por donde pasé yo pasarán mis seguidores. Él se los dijo. Los van a odiar, los van a perseguir, los van a presionar siempre. Jesús no te negó eso. Jesús no te dijo, no vas a saber lo que es la traición, el dolor, la enfermedad, los golpes inesperados. No te negó eso. Te dijo, lo vivirán. Pero sí te dijo una cosa. Se lo dijo a la iglesia y también a nosotros. Dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo, sistema. Ese sistema opresor ya fue vencido por aquel que te llamó a ti. Y esa convicción tú tienes que hacerla tuya. Por Dios, tienes que entenderlo.
Porque si no te vas a desenfocar. Porque si no vas a perder mucho tiempo. No vas a entender la razón de tu santo llamamiento. Y vas a cumplir años y cada vez vas a pagar más velita en esa torta que disfrutas con lo tuyo y está bien. Pero en el mundo interno vas a sentir esa insatisfacción que pareciese que día a día retrocedes. Todo porque te dejaste seducir por ese mensaje mentiroso, engañador, que adormece el don y la gracia de Dios que está en ti, que no te puede llevar a entender y que no te deja entender que si mayor es el que está contigo, porque vives como en derrota, aplastado, oprimido siempre por las mismas cosas y en algunos casos las mismas fechas. Está aquí, ¿verdad? Es tiempo que esos voceros, esos hombres y mujeres de Dios, sean valientes, decididos y determinados. Que entiendan que no podemos estar amedrentados, que no podemos menoscabarnos ante el escenario que nos tocó vivir, porque estamos en los últimos tiempos. Es más, prepárate porque vas a ser más oprimido. Sí, la guerra en contra tuya va a ser cada día peor en contra de las tinieblas, porque te odian. Las tinieblas te odian a ti, odian todo lo que tenga relación con Cristo, odian todo lo que le consagraste a Dios, van a querer destruirlo. Sí, pero mientras tú estés en Cristo aferrado a sus promesas, no puede tocarte. Buscará ocasión. Por eso no deis lugar al diablo, era el consejo. No le den lugar. Resistid. Un día Ana María dio un ejemplo de qué es resistir. A ver, necesito 2 voluntarios. Rubén, ven. Párate ahí en medio. Maxi también, ven. Venga. Párense, andáis lesionados. Justo ahora. Ya, pero ya. Párense de frente. Pongan las manos el hombro de cada uno. Ya, empujen tú para allá y tú para acá. Sí. Dele. Ya, dale. Empuja más. Resiste, Rubén, resiste. Dale. Está diciendo palanca, soy vivo. Está ahí. Ya, ahí está bien. Eso es resistir. Cuando el concepto bíblico dice resistir, resistan, que la opresión es hacer presión a la presión que recibes y no dejarte arrastrar. Si Maxi o Rubén hubiesen cedido, lo tienen contra la muralla. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido en contra de la muralla? Como decimos, en contra de la espada y la pared. ¡Wow! ¿Por qué? Porque dejaste de hacer presión. Dijiste, no puedo, estoy cansada. ¿Lo puedes decir? Sí. ¿Está mal que lo digas? No. Como persona no sucede. Muchas veces no hay ni ganas de que amanezca así, el lunes otra vez. ¿No te ha pasado? Es tan cortito el fin de semana. ¿No te ha pasado? ¿Qué te está diciendo eso? Que estás en medio de una presión constante y que estás dejando de hacer presiones. Alerta. ¿Cómo hago presión? Pregúntame, ¿cómo hago presión, pastor? Siendo valiente, no siendo un cobarde. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Escúchame y mírame. Look at me. ¿Está bien dicho? Ah, no, pero que es un look at me. Ah, que es más gringo, ya, está bien. Pero el mexicano que habla o el latino que habla inglés se entiende, pues. Soy latino, no soy gringo, pues. Look at me. Mírenme. Ah, está el Mati también allá, pues Mati. El Mati me entiende, somos más. Vuelvan. ¿Que acaso no puedo, pastor, decir estoy cansado? Si puedes. ¿Acaso no puedo decir que no puedo con esto? Si puedes. Y entonces, el tema no es que lo digas, es la actitud que tomas. Porque cuando llegas a ese punto, no te tienes que atemorizar, sino que correr a los pies de Cristo. Aferrarte a la cruz. Porque esa cruz te dice que Él ya venció por ti. Porque tú no podrás resistir en el día malo. Por algo el apóstol dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y da una serie de detalles que yo sé que tú lo conoces. Estamos en los últimos tiempos. Y todas estas situaciones que viven, que te llevan a bajar los brazos, a rendirte y que te golpean anímicamente, emocionalmente, que eres puro, no sé, correr una maratón sin retorno, es señal de que tu fe se está debilitando. Es señal de que tus convicciones están siendo socavadas. Es señal que estás abandonando el lugar secreto. Lo entiendas o no, es clave en estos últimos tiempos la intimidad que tengas con el Señor, el grado de conocimiento que tengas de Él. Es lo que te va a dar convicción, es lo que internamente te va a decir cuando acá se nos cruza esa lucha entre ríndete, ¿para qué tanto? Esa lucha interna que te dice: tú tienes a Cristo. Él habita en ti, no estás solo. Tu mente te puede tirar un montón de ideas locas, pero tu espíritu comienza a gemir con voces, gemidos indecibles. Porque en algún punto tienes que entender que realmente Cristo vive en ti. Si esto no es un consuelo de tontos, esto es palabra viva. Cristo, Jesús, el Dios hecho carne y espíritu, habita en nosotros. Yo sé que hoy la realidad muchas veces no denota esto, pero viene el día, viene la hora en el que todo lo de Dios se va a manifestar en ti y a través de ti. ¿Qué hago mientras? Resiste. Sé valiente, no desmayes, no bajes los brazos, no cedas en tu interna, no cedas a la presión, al dolor, a la confusión, no cedas. Si el hacha, dice el consejo sabio, pierde su filo, hay que aplicar más fuerza. Pero con dirección sabia o sabiduría se hace la guerra. Hay momentos en donde pareciese que pierdes efectividad, te sientes menos capaz y pareciese que el desgaste es intenso sobre ti. No te está diciendo que perdiste o que no puedes, te está diciendo únicamente esa situación. Ve a aquel que te da la fuente de tu fortaleza.
Deja de dar golpes tú y métete con aquel que puede hacer el trabajo por ti. Hoy más que nunca tenemos que ser esa gente valiente y decidida y no acobardarnos ante la realidad abismante que te tocó. Porque eso es otro. ¿Por qué me tocó a mí esto? La inquietud de tantos. ¿Por qué no a ti? ¿Por qué tendría que ser el que está al lado? Si te tocó a ti tal o cual situación, enfréntala con la convicción de que hay uno que pelea por ti. Y descansa en eso tú. Pero que nada de lo que vivas te impida hacer la obra, te impida hablar, dar a conocer a Cristo. Aprendí que en la Escritura el concepto cobardía es querer que otro haga lo que Dios te llamó a hacer a ti. ¿Me escuchó? Yo sé que te han pasado cosas y probablemente te seguirán pasando otras. Dile al que está al lado tuyo: no has terminado de llorar todavía, de padecer. Vas a saber lo que es la soledad, el abandono, la tristeza, en fin, la frustración, un sinfín de veces. Pero en todas esas cosas Dios está trabajando en ti. Y esa es una cuestión increíble. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no solamente las que me dan paz, alegría y gozo. Todas las cosas. Es más, ahora mismo estoy seguro que Dios está trabajando en ti en áreas en las que tienes que fortalecerte. En áreas en las que tienes que potenciar lo de Dios en ti. Estoy seguro de eso. Sé valiente. Apocalipsis 21:7 terminó con esto. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Llegará el día del justo juicio del Señor, del pago para aquellos que hicieron lo correcto, pero también para aquellos que no lo hicieron. Pero por eso resiste tú. Entiende de una vez la necesidad de predicar en estos últimos tiempos, a tiempo y fuera de tiempo. Entiende que la oposición en contra del mensaje, si la guerra es por causa de lo que portas, va a ser cada vez más fuerte en contra tuya. ¿Se entiende eso? La oposición va a ser cada vez mayor en tu contra. Y aunque parezca débil, incapaz, recuerda que en Dios el débil es fuerte. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Ponte de pie, por favor. Quiero
Escúchame. Hechos 4 relata un hecho que marca un punto de quiebre también en la iglesia. Ya habían experimentado el Pentecostés, Jesús había sido alzado y la persecución fue mucho mayor y más grande en contra de los discípulos. Gigante. 4:27 en adelante. Porque dice, porque verdaderamente esto es lo que oraron ellos, mira, reunidos, escondidos, orando. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso estaba orando Pedro y los discípulos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Va a haber presión sobre ti, sí. Prepárate para eso. Pero no estás solo, no estás sola en esto. Tiempos apostólicos, la iglesia primitiva los vivió igual que tú. Lo experimentó a radiar. Pero ellos no pedían, guarda mi integridad, que yo esté sanito, esté buenísimo, esté aquí, esté allá. Ellos no pedían eso. Ellos decían, concédenos, a pesar de la oposición, predicar el evangelio con poder, señales, prodigios y milagros que exalten la persona de Cristo. Oro a Dios para que en medio de lo que tú vives, Cristo sea glorificado. Que el nombre de Dios sea enaltecido a causa de lo que hace Dios contigo. Levanta tus brazos, recibe esto. En medio de lo que puedas estar atravesando, cree que viene un tiempo de respuestas milagrosas, de señales que antes no habían sido vistas. Siempre la presión en el pasado sacó lo mejor de la iglesia de Cristo y lo hará también en este tiempo. Después que ellos entendieron esto, descendió el Espíritu Santo sobre ellos una vez más. ¿Cómo lo va a hacer contigo? ¿Cómo lo va a hacer contigo? Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que venga sobre ti una nueva investidura de su poder, de su Santo Espíritu. Yo no sé si hay alguien acá que esté atravesando tiempos difíciles y complejos y que necesite esa llenura del Señor. El altar está desocupado. Puedes venir en un acto de valentía y vamos a ir al Señor y decirle, como lo hiciste en el pasado, hazlo conmigo una vez más. Hazlo conmigo, porque yo no puedo, porque yo no sé cómo hacerlo, porque yo no tengo la fuerza ni la capacidad. Pero tú sí, dile al Señor, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Padre, en el nombre de Jesús, el altar está con espacio aún. Dile al Señor, ven sobre mí. Dile al Señor, yo no puedo con esto. No puedo con la presión y con la persecución. No puedo con la confusión. Yo solo sé que es tu presencia, que es tu Espíritu Santo, que es tu poder, que es tu unción.
la que ha de renovar, fortalecer. Dile al Señor, trae ese nuevo tiempo sobre mí. Derrama de tu Santo Espíritu sobre mí, como lo hiciste en el pasado. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos orando al Señor, por favor.